gracias Muriel, buenas tardes a todos. No sé si me están viendo, creo que hubo algún problema con mi cámara. Pero bueno, lo más importante es que los puedan ver a los expertos. Antes que nada, agradecerles a todos que se conectan en un feriado. Vamos a dar comienzo al webinar de seguimiento del paciente post-COVID. Un poco la idea de este webinar es hablar acerca de los pacientes que cursaron COVID, que ya tienen alta y que siguen con síntomas, y que a todos los neumonólogos y los clínicos se nos plantea cómo seguirlos, qué estudios hacerles, cuándo, y bueno, y para eso un poco es que se generó todo este tema. Tenemos 5 especialistas invitados, a los cuales les agradezco mucho. En primer lugar, la doctora Brenda Varela, médica neumonóloga del Hospital Alemán, coordinadora de la sección de enfermedades intersticiales, junto con el doctor Sebastián Gusten, que es médico neumonólogo del Hospital San Martín de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y es miembro de la sección de clínica y crítica de la MR. Ellos dos nos van a exponer 4 casos clínicos con preguntas interactivas hacia ustedes, y a partir de esos casos se van a ir reforzando algunos conceptos. Y posteriormente tenemos 3 panelistas: la doctora Viviana Moyano, neumonóloga del Sanatorio Allende y el Hospital Italiano de Córdoba, instructora docente de posgrado; el doctor Daniel Paskansky, neumonólogo del Hospital Ramos Mejía, de la Ciudad de Buenos Aires, docente adscripto en neumonología de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Comité de Certificación y Recertificación de Título Especialista de la MR; y el doctor Juan José Rodríguez Mongalo, que es neumonólogo, jefe del Laboratorio de Exámenes Funcionales Respiratorios del Hospital María Ferrer de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Salud. Ellos 3 nos van a dar sus comentarios acerca de sus experiencias y sus conocimientos en el tema, y mientras se va generando todo esto, yo lo que les voy a pedir es que vayan mandando preguntas en la opción que dice preguntas. Recuerden que el tema es el seguimiento post-COVID, vamos a tratar de centrarnos en eso y no en diagnóstico o tratamiento de COVID, que fueron tocados y serán tocados en otros webinares. Y bueno, como siempre, agradecer a Susana Lunin, a Muriel, nuestra webmaster, y vamos a dar comienzo a Sebastián y Brenda, que nos van a comentar los casos. Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al webinar. Lo primero es darle las gracias a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria por la posibilidad de compartir con ustedes este webinar, y a todos los que lo han hecho posible. Vamos a empezar con una foto linda. Esta es una foto de una playa de Bahamas en septiembre del 2019, previo al huracán Dorian. Y esta es la foto del huracán Dorian, o la foto de lo que queda posterior al huracán Dorian. Esto es como para mostrar de alguna forma la magnitud de lo que producen las catástrofes en la población y las víctimas que quedan después de las catástrofes. Y lógicamente que la pandemia es a nivel global, y un poco de lo que vamos a hablar es cómo asistimos a las personas que superan, digamos, el COVID, que para muchos de ellos ha resultado una catástrofe. Durante las primeras semanas, los primeros meses que hemos visto pacientes, nos hemos enfocado fundamentalmente en estas etapas: la etapa viral, la etapa inflamatoria, y hemos visto los tratamientos para que el paciente ande mejor y supere la enfermedad. Y ahora lo que queremos enfocarnos, sobre todo en esta charla, es en lo que pasa después del paciente, en el paciente que superó la enfermedad y se va a su casa, digamos, con, digamos, sus secuelas o lo que le pueda haber ocurrido. Estos pacientes naturalmente deberían ir mejorando sus síntomas, mejorando sus imágenes, algunos más rápidos, otros más lentos, pero puede ocurrir en el transcurso de esto complicaciones que pueden ser respiratorias, como enfermedad inflamatoria, como enfermedad tromboembólica venosa, infecciones post-COVID, y también enfermedades extrapulmonares propias, digamos, o de la fase inflamatoria, o que pueden ocurrir como resultado, digamos, de lo que ha padecido el paciente o de los tratamientos a que ha sido sometido. Y ese tipo de complicaciones hacen que a veces esta evolución favorable vuelva, digamos, se haga más lenta, o que inclusive pueda favorecer a la aparición de secuelas. Puede haber secuelas fibróticas, puede haber hipertensión arterial pulmonar,
dado el comportamiento trombogénico, y también se han visto secuelas neurológicas, neuropsicológicas, cardiológicas, pero en realidad de todo esto es un poco alejado y sabemos un poco menos. En realidad, ¿qué es lo que sabemos en concreto? Que el manejo post-COVID después de las 3 semanas tiene actualmente una evidencia escasa y limitada. La mayoría de los reportes o de los trabajos que se hacen son en base a la experiencia más que a la evidencia o a la vivencia, pero hay poco trabajo aleatorizado, controlado, doble ciego. Sabemos que muchos pacientes se recuperan espontáneamente, algunos más lentos, con el soporte clínico integral, el reposo, el tratamiento sintomático y un incremento gradual de su actividad. Pero que el 10% de las personas presentan una enfermedad prolongada, el 10% del total, y el 10 al 15% de los que estuvieron internados con cuadros moderados o graves persisten con imágenes que pueden ser consideradas significativas a los 3 meses de superar la enfermedad. También, como dijimos anteriormente, que se han observado las complicaciones posteriores al cuadro agudo y que suponemos que estas complicaciones en algunos pacientes pueden dejar secuelas, y la valoración del especialista será oportuna cuando los pacientes presenten este tipo de complicaciones o secuelas. Esto que nos preguntamos nosotros en particular, se han preguntado a nivel mundial, por eso han surgido diferentes trabajos. Este es el del British Medical Journal, del manejo del post-COVID en atención primaria, que tiene una infografía muy interesante. El artículo del tórax, en donde se enfoca más en la neumonía post-COVID y hace un algoritmo en neumonía leve y moderada y grave. También las clínicas han participado, muchas de ellas haciendo sus propios algoritmos. Esta es la del Clinic de Barcelona. Han aparecido webinar en otras sociedades. Este es el webinar de la CEPAR. Inclusive algunos están haciendo algoritmos para situaciones más específicas como es la neumonía intersticial, que este es un algoritmo propuesto por Ragú, uno de los intersticiólogos más conocidos. Y nuestro objetivo en esta webinar es discutir cómo podemos seguir a los pacientes post-COVID desde nuestra óptica, desde nuestro lugar. Para eso vamos a plantear escenarios posibles, uno de un paciente de una neumonía leve, otro es de pacientes con neumonías moderadas o severas, que son los pacientes internados, y vamos a plantear un par de situaciones de posibles complicaciones. Esto a través de casos clínicos y preguntas interactivas que iremos tratando de responder dentro de lo que es nuestro mejor saber y entender. Adelante, Brenda. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar en esta webinar compartida con la sección de clínica. Quiero agradecer a la doctora Betty Gil por haber confiado en mí para la parte de la sección de enfermedades intersticiales. Bueno, estén atentos porque esto, como dijo Seba Lamotte, es con casos interactivos, así que enseguida va a surgir la votación. El primer caso que les proponemos se trata de un varón de 41 años que como único antecedente tiene antecedentes de depresión, no fuma. Él había comenzado con fiebre, odinofagia y cefalea, satura 98%, y pese que en la radiografía impresiona como normal, sí en la ocultación pulmonar tiene rales crepitantes en la base derecha. Pasa a la próxima, Seba. Del laboratorio, como único dato positivo era el hisopado positivo detectable, pero no tenía ni linfopenia ni ningún signo de gravedad al principio. Entonces, ante un paciente que no presenta síntomas, que parece tener una neumonía que impresiona leve en principio, con la realidad es que con rales crepitantes, pero saturando bien, eupneico, la primera pregunta que nos planteamos para el público, y acá pueden empezar a votar, es si ante este paciente que presenta este cuadro de COVID, usted puede elegir una opción correcta. Considera que no requiere control, considera que requiere control clínico entre las 2 y las 4 semanas sin solicitar estudios, control clínico a las 12 semanas con radiografía de tórax o control en 4 semanas con radiografía y examen funcional respiratorio. Acuérdense que en esta opción, en esta pregunta, es solamente una opción correcta y que tienen que cliquear
en el redondelito blanco. Muy bien, ahí está votando la gente. Es que son bastantes los asistentes, así que hay que tener un poquito de paciencia. Esperemos un poquito. Siguen votando. Siguen votando. Esperen un poco. Ahí frenó. Muy bien. Cierro la votación. Y esos son los resultados. Perfecto, entonces con un 60% la mayoría eligió la pregunta 2, que es control clínico entre las 2 y las 4 semanas sin solicitar estudios. Seba, te doy la palabra para ver qué opinas vos. Perfecto. Bueno, lo primero a decir es que muchos de estos pacientes, como bien mencioné hoy, fíjense que este es un estudio que se hizo en Inglaterra, en donde se testeaba la persistencia de los síntomas, y fíjense que el 10% de los pacientes tenía persistencia de los síntomas más allá de las 3 semanas, que es el tiempo, digamos, crítico de la enfermedad. Pero cuando el paciente ha estado internado, este es un estudio italiano, fíjense que la persistencia de los síntomas es mayor y llega hasta casi los 60 días. Los síntomas que uno más ve son la fatiga, la disnea, el dolor, la sensibilidad en el pecho o en el cuerpo, digamos, y la tos. Y los otros síntomas son más infrecuentes. Pero fíjense que en el paciente internado, hasta el 79% después digamos, del alta, continúa con más de 3 síntomas. Por eso es tan importante que el paciente pueda tener una contención. Con esto queremos reflexionar el manejo del COVID leve. Tenemos dos situaciones. Un paciente que no tiene neumonía, que ha tenido otra manifestación. Recuerden que si uno le hace una tomografía, hay pacientes que no tienen clínica de neumonía, pero pueden tener algún infiltrado en vidrio esmerilado, pero eso no lo define como neumonía. Estos pacientes que son leves, generalmente la valoración de la mayoría de ellos es virtual, pero a veces los pacientes, dados que nunca los ha visto un médico, salvo cuando le tomaron la muestra, necesitan hacer una consulta presencial, que nosotros lo que se está recomendando es que no lo veamos antes de las 4 semanas de inicio del tratamiento. La idea en estos pacientes es evaluar la resolución de los síntomas y aparición de nuevos síntomas. Y si el paciente cuenta con oximetría domiciliaria, digamos, es de mucho valor porque nos permite evaluar objetivamente. La mayoría de los pacientes que quieren consultar tempranamente, muchos de los pacientes leves, es porque necesitan el alta, o por lo menos consultar para el alta, para poder regresar a sus trabajos o a su actividad cotidiana, digamos. Pero estos pacientes en realidad es más formal que realmente lo que necesitan los pacientes leves. Y después tenemos los pacientes con neumonía leve, que tienen, digamos, criterio de neumonía, pero sin criterio de comorbilidad ni gravedad. Estos pacientes nosotros pensamos que dado que tienen un cuadro con un poco más de importancia y la preocupación que generan es mayor, deberíamos por lo menos, si bien podemos hacer una consulta virtual antes, hacer una consulta presencial que recomendamos que sea alrededor de las 4 semanas. Para poder igualmente evaluar los síntomas y la aparición de nuevos síntomas, hacer una evaluación integral, y particularmente en estos pacientes que pueden haber tenido un hallazgo en el examen físico, poder ver si eso resolvió. Es muy importante la oximetría, y también una de las cosas que propone un grupo inglés es que haga uno una prueba breve, que también se puede hacer en los pacientes virtuales que cuentan con oximetría en su domicilio, que es la prueba de los 40 pasos. Si el paciente desatura más de 3 puntos, es un paciente que nos tiene que llamar la atención porque algo está pasando. Si evaluando el paciente la resolución clínica es adecuada, uno le dará las pautas de alarma y se le dará el alta médica y seguirá con el seguimiento clínico. Si el paciente no resuelve, uno debe seguir y considerar si ese paciente no está complicado y no tiene que hacer un estudio diagnóstico, o puede directamente en esa consulta a veces consultar por una complicación, con lo cual voy a tener que pedir estudios y valorar la internación. Eso es básicamente lo que nosotros pensamos que deberíamos hacer con el paciente leve, ¿no es cierto? Lo debería hacer el médico general, el médico neumonólogo si es el que lo ha estado atendiendo, y lo ideal sería entre las 2 y 4 semanas de inicio de los síntomas, pero si es presencial,
no ideal, no antes de las 4 semanas. Iríamos al caso. Perfecto. Entonces ahora vamos a ir al paciente con COVID leve o moderado y para esto les voy a ofrecer 2 casos clínicos y después vamos a hacer la misma modalidad, votación, y después le damos la palabra a Seba. Vamos a la siguiente. El primer caso se trata de un señor de sexo masculino de 60 años que, bueno, como suele pasar en muchos de los lugares de Argentina, él es coordinador de enfermería de terapia intensiva, tiene 2 trabajos, coordina 2 terapias, no fuma, tiene antecedentes de una fibrilación auricular que revirtió con medicación y él había comenzado con fiebre, pérdida del olfato, pérdida del gusto y odinofagia, se va a casa. A las 72 horas vuelve por persistir con fiebre, se interna, pasamos a la siguiente. Durante la internación evoluciona con empeoramiento tanto de la oxigenación como de los síntomas, empieza a requerir oxígeno, empeoramiento radiológico como podemos ver, y aumento de algunos de los parámetros inflamatorios. Lo que más llama la atención es que tiene una ferritina de más de 3.500 y un dímero D bastante alto, mayor a 2.500. Pasa a la siguiente, se le hace un ecodoppler de miembros inferiores, el cual fue negativo, y un angio-TAC, como vemos acá, que no muestra tromboembolismo. Acá se ven las opacidades bilaterales, más que nada en vidrio esmerilado. Él pasa a terapia intensiva, requiere cánula de alto flujo, de cúbito prono, posicional, con eso mejora bastante. Recibe tratamiento con corticoides, con dexametasona, con antibióticos. Él se negó a recibir plasma y recibe tocilizumab, y la verdad es que tiene una buena evolución. Pasamos a la siguiente. Y el segundo caso es una mujer de sexo femenino, también de 60 años, que ella es enfermera en sala general y actualmente ejerce sus funciones viendo sala COVID. No fuma, no tiene antecedentes de importancia, solo un poquito de sobrepeso, y ella también consulta con fiebre, tos seca y odinofagia. En principio se va a casa y también a las 72 horas o los 4 días vuelve con fiebre a consultar a la guardia, se interna. Y dentro de la internación, pasa a la siguiente, Seba. También evoluciona con empeoramiento radiográfico, como vemos acá, y un aumento de la opacidad en la base derecha con tendencia a la consolidación y vidrio esmerilado. Los parámetros inflamatorios, la ferritina no era tan alta como el otro paciente, ella evoluciona bien con antibióticos, oxigenoterapia, sí requiere plasma, pero no requiere pase a terapia intensiva y se va a casa sin el oxígeno. Pasamos a la siguiente. Entonces, como vemos, tenemos 2 situaciones en donde una es un paciente que pasa a terapia intensiva y el otro que resuelve en sala general. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál considera que son los criterios más útiles para evaluar las complicaciones post-COVID? Acá también vamos a elegir solo una opción. La severidad por los score al ingreso, que todos conocemos, la extensión en las imágenes de la neumonía, en algunos era más del 25, más del 50% de las áreas de consolidación, si el paciente se interna en UTI o en piso, o el tratamiento que requiere durante la internación, si recibe oxígeno, corticoides, cánula nasal con alto flujo, ventilación no invasiva, RM, y si se va con oxígeno al alta. ¿Pueden empezar a votar? Bien, está votando. Démosle un poco de tiempo porque siguen sumando asistentes, así que cada vez somos más. Una sola opción. Mientras van votando, un comentario importante que, bueno, yo lo que creo es que nosotros tenemos que tratar de hacer nuestros propios pasos en esto de que es el seguimiento post-COVID, porque no es lo mismo, no tenemos ni la misma medicina que Inglaterra, ni en España, ni tampoco contamos con una enfermera o un médico que esté disponible como para llamar a los pacientes, así que creo que de esta webinar van a surgir muchas
muchas cosas importantes y después vamos a tener la opinión de los panelistas de lujo que nos van a contar qué hace cada uno en su centro. Perfecto. Bien. Bueno, ahora sí vamos a cerrar la votación y estos son los resultados. Venimos impecables. Qué buenos alumnos. Bueno, el 59% votó que lo más importante es el tratamiento que se ofrece en la internación. Seba, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, coincidimos totalmente. Cuando uno evalúa, una cosa es el score de ingreso, en donde es un score pronóstico, y acá nosotros nos tenemos que ir, cuando estamos evaluando post-COVID, hacia el pasado, es decir, a evaluar cómo realmente evolucionó la neumonía. Entonces, esto sería la gravedad de la evolución real de la neumonía. Las pacientes que tuvieron neumonía moderada normalmente estuvieron internados en el piso y requirieron oxigenoterapia, tratamientos con corticoides, a veces algún tratamiento como puede haber sido el plasma o algún tratamiento de investigación, pero básicamente estuvieron, digamos, en una situación no crítica, mientras que los pacientes que tuvieron una neumonía con evolución severa habitualmente estuvieron en algún momento en terapia intensiva con algún requerimiento de mayor soporte respiratorio, o cánula, o ventilación no invasiva, o asistencia respiratoria, y también aquellos pacientes que tuvimos que darle de alta con oxígeno o BNI domiciliaria porque se prolongó la internación. Así como lo entendieron ustedes y nosotros, creo que también en la revista Tórax se publicó que este tipo de pacientes son los de alto riesgo, los que reciben cuidados críticos, los dados de alta con oxígeno y los pacientes que requirieron alto soporte de oxígeno. Ponen un cuarto punto que dice pacientes por características clínicas o comorbilidades que generen preocupación en el equipo de salud, y eso es para abrir, digamos, no poner parámetros tan duros porque seguramente va a haber pacientes sin estos tres primeros grupos que nosotros consideremos que son de alto riesgo y queremos ver más de cerca. Lo primero que tenemos que hacer con nuestros pacientes es, esto tanto en los leves, que podamos verlos presencialmente, como en los moderados o severos, lo que plantean todo es la valoración integral u holística que le llaman, en donde yo tengo que, digamos, ver toda su historia clínica, tengo que ver los síntomas que actualmente tiene el paciente, cuáles tenía y cuáles son los síntomas nuevos. Tengo que optimizar el control, digamos, de este tipo de personas, escucharlos, ver empatía, ver cómo está la salud mental, que son pacientes que a veces vienen con una carga emocional muy importante, hacer un examen físico completo, valorarlo en relación, digamos, a sus comorbilidades. Y lógicamente, desde el punto de vista de la conducta, de esta consulta integral, que después ustedes la pueden ver tranquilamente, se van a pedir los estudios y se va a derivar al especialista que pueda estar involucrado si el paciente tiene comorbilidades o un tocamiento de algún órgano blanco en forma más importante. El manejo generalmente es un manejo sintomático, con las pautas higiénico-dietéticas que tenemos que dar los médicos y las pautas de alarma. Lo que proponemos es después de esa valoración integral, donde valoramos las comorbilidades, severidad, riesgo, síntomas, el estado psíquico y el examen completo, que los pacientes, ahora nos vamos a enfocar en los pacientes respiratorios. Los pacientes respiratorios, si bien al principio van a ser vistos por su médico clínico, en algún momento van a tener que ser derivados para algún estudio en particular respiratorio. ¿Y quiénes son estos pacientes? Los pacientes con enfermedad respiratoria preexistente, asmático, EPOC, pacientes con enfermedad intersticial, etcétera. Los pacientes que tienen disnea u otro síntoma respiratorio que no mejora, que progresa o que aparecen como síntoma nuevo. Aquellos pacientes que saturen mal o que estén con su saturación por debajo de la habitual cuando nosotros conocemos la saturación habitual de los pacientes. Esto puede ocurrir en EPOC o enfermos respiratorios crónicos. En los pacientes que yo pueda constatar, por ejemplo, los médicos clínicos que vean que el paciente puede saturar bien en reposo, pero que uno le hace una mínima prueba de esfuerzo y el paciente cae la saturación en el pasillo del consultorio, subiendo una escalera, esos pacientes también deberían ser evaluados. Y los pacientes que tuvieron durante la enfermedad una tomografía con un compromiso extenso. Lo que nosotros siempre hablamos es que
la forma más fácil de evaluar la extensión es como la evaluamos siempre en la neumonía. Cuando la superficie de la extensión es mayor a lo que serían 2 lóbulos, siempre lo consideramos neumonías extensas. Y lógicamente a lo que requirieron soporte respiratorio importante. En esos pacientes yo voy a solicitar los estudios básicos, que sería una espirometría, un test de caminata para ver si el paciente desatura en la marcha y una radiografía de tórax. Y pacientes de alto riesgo, fundamentalmente estos dos de más abajo, que tuvieron un compromiso extenso, que requirieron mucho soporte, esos pacientes a veces se les puede pedir una tomografía y pruebas funcionales más completas de acuerdo a la disponibilidad de cada centro. Recuerden que los lugares públicos están con muchísimos pacientes y no debemos pedir estudios que no sirvan para tomar una conducta o para, digamos, tomar un valor basal a partir del cual seguiremos a nuestros pacientes. Tiene que ser muy importante la selección de los pacientes a los que le debemos pedir los estudios. Estos estudios no los pedimos inmediatamente, sino que en esta primer consulta valoramos los estudios que debemos pedir y los citamos para que se realicen estos estudios entre las 8 y 12 semanas. Y es lo que elige la mayoría de los algoritmos porque le dan el tiempo, digamos, básico que le damos a todas las enfermedades, que son 2 meses, como para que estabilicen sus síntomas y puedan resolver, digamos, lo más importante de su enfermedad. Pasamos, si quieren, al caso 3. Todo tuyo. Bueno, este es un hombre de 41 años, un hombre joven, con síntomas de 10 días de evolución, no es tabaquista, es un diabético, pero no estaba controlado ni en tratamiento y tiene sobrepeso. Él ingresa después de 10, 12 días de evolución, digamos, de sus síntomas en su domicilio, con un fallo respiratorio. El paciente ingresa en terapia intensiva y recibe tratamiento con cánula nasal. Ustedes pueden ver ahí en la tomografía las lesiones extensas en vidrio esmerilado, con broncogramas aéreos, con un compromiso muy difuso. También recibió tratamiento con decúbito prono, dexametasona, estuvo aproximadamente una semana en terapia intensiva y aproximadamente unos 10, 15 días más en la sala general, y el paciente se va de alta con oxígeno domiciliario porque no había forma de que el paciente tolere estar sin oxígeno. Por la presencia de estar en terapia intensiva, el paciente requerir cánula de alto flujo y irse a su casa con oxígeno domiciliario, el paciente es considerado como una neumonía grave por COVID-19. A las 8 semanas, estos fueron de los primeros pacientes que tuvimos acá en Paraná, a las 8 semanas se lo evalúa, lo que el paciente había tenido lesiones extensas y estaba con oxígeno domiciliario, se le pide una tomografía de tórax, en donde ustedes pueden ver acá áreas de vidrio esmerilado, un pequeño reticulado, ya vamos a ver la evolución. La espirometría, fíjense que se hizo 2 meses después, en donde tiene una restricción severa, pero la saturación basal del paciente ya estaba en 94%, es decir, el paciente en este momento no requería oxígeno para estar quieto, pero caía la saturación 87% en la caminata breve que se hace en el mismo pasillo del hospital. Y la tomografía, ustedes pueden ver que sigue teniendo, está mucho mejor que, digamos, lógicamente la tomografía del paciente durante la enfermedad. Ya hay áreas que se han limpiado más, pero sigue con vidrio esmerilado, sigue con engrosamiento de algunos septos y unas incipientes bronquiectasias basales. Así que aquí viene la pregunta que vas a hacer, Brenda, ¿cómo seguimos con este paciente? Bueno, ahora viene la parte de la votación y en esta les proponemos que si tienen dudas pueden elegir más de una opción correcta. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería la conducta de seguimiento más adecuada en este paciente? Obtendría valores basales de volúmenes pulmonares y difusión, rehabilitación y tomografía con examen funcional respiratorio, más una prueba de caminata en los 3 meses, corticoides por 1 mes y control con tomografía y examen funcional respiratorio,
o estudios en 6 meses con todo, tomografía de alta resolución, examen funcional respiratorio, prueba de marcha, volúmenes pulmonares. Bueno, les damos tiempo para la votación. Sí, ya están votando. Vamos a esperar un poquito más. Esta es más rápida. Están votando más rápido ahora. Bien. Ya están casi todos. Muy bien. Cierro la votación y estos son los resultados. Perfecto. Bueno, bastante desparejo para lo que uno, hubo bastantes dudas en esta pregunta y bueno, es evidente lo que pasa en la votación. Pasamos a la siguiente. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que viene, digamos, con COVID, tenemos 2 escenarios posibles y esto es importante diferenciarlo. El paciente que viene con enfermedad intersticial previa, que por ahí tiene una fibrosis pulmonar o una neumonía intersticial no específica y que padece COVID y que, o sea, contrae COVID, o el paciente que tiene COVID y va a desarrollar las secuelas fibróticas. En el primer paciente, lo importante es que nosotros lo tenemos que tomar como una exacerbación. Y entonces, si lo tomamos como una exacerbación, esta exacerbación en un paciente, por ejemplo, que tiene una fibrosis pulmonar idiopática, va a tener una alta mortalidad de más del 50%, y si sobrevive, es una progresión de la enfermedad, porque todas las exacerbaciones en enfermedades intersticiales deben ser consideradas como una progresión. El otro escenario distinto es el paciente que desarrolla secuelas, que va a desarrollar secuelas fibróticas. Pasamos a la siguiente. Entonces, nosotros lo que no vamos a esperar encontrar son los signos típicos, los signos habituales de fibrosis. Por supuesto que la panalización no la vamos a ver porque todavía no tenemos el tiempo suficiente para la panalización. Sí, lo que vamos a ver más son las bronquiectasias, que por ahora no las vamos a llamar de tracción, sino las vamos a llamar de transitorias, porque no sabemos lo que va a pasar. Y otros elementos que vamos a ver como secuelas fibróticas son las reticulaciones y el vidrio esmerilado como signo sutil o signo temprano de fibrosis. Pasamos a la siguiente. Entonces, cuando nosotros interrogamos a un paciente que viene al consultorio, y más que nada si estuvo internado con una neumonía moderada o con una neumonía severa, lo más importante es que tenemos que tratar de identificar cuáles son los factores de riesgo para que este paciente pueda desarrollar en un futuro una secuela fibrótica. Y estos pacientes son aquellos que estuvieron en terapia intensiva y que tuvieron daño microvascular, aquellos que tuvieron consolidaciones extensas o difusas, más que nada los hombres de edad avanzada que tuvieron fallo multiorgánico, que tienen muchas comorbilidades como presión, diabetes, tabaquismo, enfermedad tromboembólica, trombótica venosa asociada o una EPID previa, aquellos que tuvieron ventilación mecánica con una intubación orotraqueal prolongada o tratamiento con ventilación no invasiva y aquellos que desarrollaron oxigenoterapia. Todos estos pacientes van a tener peor calidad de vida y van a tener disminución de la capacidad de ejercicio. Pasamos a la que sigue. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque la lesión que produce el virus y todos estos eventos que yo acabo de decir van a tener una consecuencia, que es que van a perpetuar la respuesta inflamatoria inicial y van a desencadenar una posible respuesta fibrótica. Y recuerden que tal como existen algunas enfermedades, por ejemplo, la fibrosis pulmonar o la neumonitis por hipersensibilidad, hay que tener cierta susceptibilidad genética. Y no es casual que estos pacientes que desarrollan más secuelas fibróticas sean tabaquistas o sean pacientes que tienen mayor edad. Pasamos a la siguiente. Entonces, el seguimiento tiene que ser clínico, más que nada para identificar a aquellos que persisten con síntomas o de saturación en la marcha, tiene que ser imagenológico, identificando básicamente las opacidades reticulares que puedan llegar a quedar, y básicamente el funcional respiratorio. Pasamos a la que sigue.
¿Y cómo los vamos a seguir? Bueno, no es muy distinto de lo que decía Sebas al principio. Por ahí yo recomiendo que estos pacientes, la primer consulta, si bien acá pusimos dentro de las 2 a 4 semanas, si son pacientes severos, por ahí conviene que sean más de las 4 semanas. Y en base a que nosotros lo que interrogamos, le vamos a solicitar una espirometría, una placa de tórax de control, un test de caminata y un laboratorio para ver qué pasó más que nada con esos parámetros inflamatorios. Y de acuerdo a los resultados que tengamos, pueden ser normales y entonces el seguimiento va a ser clínico o anormales. Y siguiendo con lo que es el protocolo de la enfermedad intersticial, nosotros básicamente lo que le vamos a pedir es una tomografía computarizada de alta resolución y estos pacientes por ahí sí nos interesa, además de la espirometría, pedirle la difusión y ampliar con los volúmenes pulmonares. Yo lo que creo es que, pasamos a la siguiente, lo que nosotros vamos a tener que ver en un futuro es si estos pacientes que desarrollan secuelas fibróticas van a quedar solo como secuelas o en algún momento los tenemos que poner o seguir a largo plazo para identificar si pueden tener una enfermedad fibrosante progresiva o pueden estar dentro de esta familia. ¿Y cómo los vamos a seguir? Creo que en este caso puntual nosotros necesitamos seguirlos a largo plazo. Y como se habló bastante de que comparten una vía común con la fibrosis pulmonar, por ahí en algún futuro lejano o cercano tiene algún rol en los antifibróticos y vamos a tener que evaluar a quién se los damos. Pasamos a la que sigue. Y bueno, y ahora les proponemos el último caso clínico, que es la otra complicación, que es la enfermedad tromboembólica. Este es un señor de sexo, en realidad puse femenino, pero es masculino, me acabo de dar cuenta, de 75 años, que, bueno, él estuvo internado en otra institución por una neumonía moderada por COVID, con vidrio esmerilado en la tomografía. Él se fue de alta, es un ex tabaquista con sobrepeso, hipertenso y dislipémico, y él en realidad, como hacen los pacientes, bueno, nosotros estamos acá en la webinar sugiriendo que sea cada 2 o 4 semanas, pero la realidad es que el señor vino mucho antes a la consulta porque su única molestia era un dolor torácico izquierdo. Cuando vino a la consulta, normotenso, saturando 98% al aire ambiente, no estaba taquicárdico y la verdad es que lucía bastante bien. Yo le pido una placa por ese dolor torácico y veo una imagen, una opacidad en la base del pulmón izquierdo. Entonces decido pedirle una tomografía con protocolo para tromboembolismo. Pasamos a la que sigue. Y lo que se ve es en la ventana de parénquima esta opacidad con base triangular en la pleura y en la ventana donde se ven los vasos, la vasculatura, un defecto de relleno en las ramas subsegmentarias y segmentarias de la língula. Entonces, pasamos a la que sigue. El paciente había recibido tromboprofilaxis y había recibido tratamiento con corticoides, antibióticos, y había sido dado de alta sin el tratamiento, sin tromboprofilaxis. Entonces, la última pregunta es, ¿cuál es su conducta con respecto a la tromboprofilaxis, ya sea para trombosis venosa profunda o TEP, al alta de un paciente con COVID? Acá elegimos una. No se hace tromboprofilaxis al alta, se hace tromboprofilaxis ya sea con heparina de bajo peso molecular o heparina sódica por 14 días para todos, tromboprofilaxis con bajo peso molecular o heparina sódica por 10 días para los que tienen alto riesgo, o profilaxis como movilidad y aspirina. Bueno, podemos empezar a votar. Y ya está votando. También ya está más del 50%. Tenemos un poquito más, a ver si llegamos a la totalidad. A ver qué tiene Seba para decirnos de esto, porque la verdad es que esta fue como bastante dispar en lo que hacía cada uno en su lugar de trabajo. Entonces, vamos a ver qué opina la gente. Bien, Bueno. ya casi. Espera que todavía no votaron, ¿eh? Ya estoy cerrando, cierro la votación y estos son los resultados.
Bueno, Seba, la mayoría con un 55% eligió tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular o heparina sódica por 10 días para aquellos pacientes que tienen alto riesgo. ¿Vos qué opinás? Muy bien. Bueno, esta pregunta la habíamos elegido porque lo que nosotros vemos es que hay bastante disparidad en cuanto a la conducta que se toman en los distintos lugares. Lo que sí sabemos es que el COVID-19 tiene un alto riesgo trombótico, de trombosis venosa, tanto microtrombosis como trombosis en venas de miembros inferiores y tromboembolismo pulmonar, que el mecanismo protrombótico es bastante complejo, pero está relacionado fundamentalmente con la hiperinflamación, por eso los pacientes más inflamados, más severos, son los que tienen mayor riesgo trombótico. Sabemos que el dímero D es de valor pronóstico, que no es específico, porque hay otras, las neumonías comunes también aumentan el dímero D, pero sabemos que pacientes con dímero D alto tienen mayor riesgo. La anticoagulación parece estar relacionada con la mejoría del pronóstico de estos pacientes, sobre todo en los pacientes más graves, y lógicamente la dosis del tratamiento antitrombótico dependerá de la gravedad y el riesgo del paciente. En todos los lugares se está utilizando tromboprofilaxis en el paciente internado, eso no hay duda, pero digamos se utiliza a veces poco la tromboprofilaxis posterior. Sin embargo, las guías, si bien no hay trabajos prospectivos, randomizados, controlados todavía, hay estudios en marcha, recomiendan la tromboprofilaxis al alta. Y otra cosa que recomiendan las guías es el tratamiento antiagregante en los pacientes que tienen síndrome coronario agudo, lógicamente, obviamente con el curso de del COVID. Yo a esto para mostrarle algunos trabajos, las recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico, que fue uno de los primeros que sacaron recomendaciones, la Sociedad Española de Cardiología. Ustedes ven que al alta hospitalaria ellos le dan enoxaparina de 7 a 10 días. Este trabajo de la CHEST, que es una guideline, también ellos recomiendan, sobre todo en el paciente internado, pero también la tromboprofilaxis al alta. Y en las recomendaciones que fueron publicadas en el Journal de Trombosis y Hemostasis de la Universidad de Duke, que se hizo en base a la evidencia existente, a la extrapolación con otras enfermedades, ustedes ven que la votación que hicieron los expertos en hematología, post descarga, el 70% opinó que se debían ir con tromboprofilaxis y estuvo dividido entre la heparina de bajo peso molecular y los anticoagulantes orales nuevos, inhibidores del factor 10, el dabigatran, el rivaroxaban, ese tipo de anticoagulantes. Les cuento cuál es nuestro proceder. Nosotros en nuestro hospital, a los pacientes con riesgo tromboembólico, que son casi todos los pacientes, cuando los ve el médico se lo evalúa con un score de Padua. Cuando el score de Padua es alto, igual o mayor de 4, más un dímero D alto, ese paciente es candidato a irse con tromboprofilaxis. Fíjense ustedes, si ustedes ven la población, la puntuación, motilidad reducida, más de 3 días tienen casi todos los pacientes, ahí tienen 3 puntos, y con la infección aguda tienen 4 puntos, o sea, casi todos los pacientes que han estado inmovilizados, internados, y sobre todo si son ancianos o tienen comorbilidades, tienen puntaje como para ir a su domicilio con tromboprofilaxis. Nosotros le damos tromboprofilaxis durante 10 días, porque por una cuestión práctica, que por ejemplo el rivaroxaban y la enoxaparina vienen en cajas de 10 y son de un costo bastante elevado. Y después, si vemos que el paciente, por escasa motilidad o porque persisten factores de riesgo, lo evalúa el hematólogo y verá si prolonga el tiempo. Por ejemplo, pacientes que tienen un cáncer activo o pacientes que tienen antecedentes de enfermedad trombofílica o enfermedad tromboembólica venosa previa, reciben tromboprofilaxis por más tiempo, llegan hasta un mes. Pero también puede ocurrir lo que ocurrió en el caso que presentó la doctora, que en cualquier momento del curso de la enfermedad el paciente presente un cuadro de tromboembolismo pulmonar, que lo valoraremos con los scores clínicos que nosotros conocemos. Recuerden que los scores clínicos que nosotros conocemos no tienen, a la infección por COVID-19 como parámetro, es decir, que habría que
sumarle un punto a eso, por lo menos. Y cuando uno tiene un cuadro de un tromboembolismo pulmonar, sabemos que la consulta es urgente porque hay que estudiarlo y hacer tratamiento inmediato, porque de eso depende la vida del paciente. Como para dar, digamos, un final a lo que hemos hablado, es un cuadro que tiende a representar todo lo que estuvimos charlando desde un principio, presentándole con los casos clínicos. La primera visita entre las 2 y 4 semanas con la valoración integral del paciente. Los pacientes que tengan criterios respiratorios, esos pacientes se les solicitará la correspondiente valoración. Y los pacientes que tengan otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares o síntomas y signos de compromiso cardiovascular, serán derivados al cardiólogo, que le pedirá los estudios pertinentes. Los pacientes con alteración neuropsicológica serán vistos por el neurólogo o el psicólogo, y todos los pacientes tendrán que ser vistos por su médico clínico o su especialista en particular, por el impacto que tiene esta enfermedad sobre todas las enfermedades. Cuando los pacientes tengan estudios normales, se los seguirá y se les dará pauta de alarma, y cuando los pacientes tengan estudios anormales, se los estudiará de acuerdo a cuál es la secuela que probablemente el paciente pueda llegar a presentar. Pero todo esto realmente es una gran incógnita, en donde tenemos más preguntas que respuestas. Por eso la idea es ahora ponernos con todos los panelistas para que surjan las preguntas y los cuestionamientos que puedan del público en general. Así que muchas gracias. Ahí están, los panelistas que vayan poniendo la cámara. Muchas gracias, Eva, muchas gracias, Brenda. Realmente muy buenos los casos, muy interesantes. Y bueno, vamos a dar lugar a los panelistas. Si quieren podemos comenzar con Viviana, de Córdoba, que nos comente su experiencia, cómo fue desarrollando todo el trabajo que desarrollaron en Córdoba. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer compartir con ustedes, y fundamentalmente que hay una verdadera reunión intersecciones, y hay colegas de otras especialidades, lo que fortalece al grupo, ¿no? Y bueno, les cuento que en Córdoba hoy 87% de las camas de terapia intensiva ocupadas en la ciudad y en la provincia. Nosotros tuvimos este gran impacto en los últimos 45 días, ¿sí? O sea, cuando ustedes a lo mejor vienen con un poco menor número de casos, nosotros estamos en plena curva de ascenso. Y voy a nombrar una frase de José Martí que dice que ver después no vale, que lo que vale es ver antes y estar preparados. Y bueno, un poco creo que el objetivo de esta reunión lo está cumpliendo. Yo trabajo en 2 instituciones, en una donde se atiende fundamentalmente PAMI, que en el mes de abril tuvimos nuestro propio tsunami, como mostró Seba, donde nos ingresaron en 48 horas 40 ancianos derivados de un geriátrico, que por sus comorbilidades tenían criterios de internación, venían en ambulancias de A3 juntos, estuvieron internados una buena parte del tiempo hasta que fueron derivados a hospitales públicos, de los cuales fueron más o menos unos 36 pacientes con entre 65 y 96 años, y les cuento que el 80% salió incólume y volvió a su geriátrico, con requerimiento de terapia intensiva de 3 o 4 no más, y con pocas complicaciones respiratorias posteriores y cardíacas también. Luego hay un grupo en el hospital italiano que hace seguimiento telefónico de los diagnosticados en el consultorio de febriles, son seguidos hasta el alta, y ahora se está también coordinando un grupo con neumonólogos, y estamos viendo de convocar a otras especialidades para hacer el seguimiento post-internación. En el Sanatorio Allende, en el italiano más o menos se han seguido unos 5.000 pacientes o más ambulatorios. En el Sanatorio Allende, que la calidad de paciente y el compromiso y las comorbilidades y la condición socioeconómica es diferente, y es gente que está con una vida laboral activa en general, hemos seguido 5.000 desde el mes de marzo a la fecha.
telefónicamente. Les puedo decir que el 80% pudo retomar su vida habitual. ¿Cuál fue el valor de este seguimiento telefónico? Inmediatamente o a las 48 horas de conocido el diagnóstico, contactábamos con ellos, donde hacíamos un cuestionario exhaustivo de sus síntomas. Muchos de ellos tenían la posibilidad de tener oxímetro, entonces si había la necesidad de una segunda evaluación, se llegaba precozmente al anexo de la guardia preparado para ver estos pacientes y solicitar estudios si hubiera una complicación. Entonces, llegar de una manera más precoz quizás al manejo de la posibilidad de las neumonías. Tuvimos alrededor de 40% de pacientes con neumonías leves, 40% de pacientes con un grupo de moderadas, un 15% que fueron severas y un 5% que estuvo en ARM con baja mortalidad, aún en pacientes mayores. Tenemos en el Allende una media de edad de 50 frente al italiano que tenemos una media de 70 años. ¿Qué complicaciones vimos de estos leves al posterior del alta? Que lo hicimos más o menos a las 4 semanas. Muchos de ellos refirieron compromiso de la vía aérea superior con persistencia de la anosmia, por ejemplo. Y tos como hiperreactividad bronquial o como la tos del rinovirus, algunos peor como la de la bordetela, por ejemplo. Muchos refirieron patología de tipo muscular, sobre todo aquellos que tenían mialgias intensas. No sé si a usted le habrá ocurrido lo mismo, pero la debilidad muscular, la fatiga, el cansancio, y cuando hacíamos la prueba de los pasos, lo que nos daba alto era el borde de miembros inferiores más que la caída de la saturación. Cuando también le hacemos esta prueba de la caminata, lo que sí observamos fue taquicardia persistente en un número no menor de ellos, los cuales fueron evaluados por el cardiólogo hasta con resonancia magnética y no llegamos a qué conclusión. Probablemente vieron que puede haber miocarditis con elevación de troponinas hasta 6 meses después, pero no fue lo que observamos. Y también descartamos tromboembolia pulmonar, que les cuento que en esta serie de pacientes que seguimos no hemos observado gran cantidad de eventos tromboembólicos. Sí, como les digo, pacientes con neumonías severas, que el imagenólogo nos pregunta de ambas instituciones, hey, ¿qué piensa que va a quedar de este crazy paving, de este reticulado que se presenta, estas bronquiectasias que pareciera que están queriendo, como dice Brenda, de transición, pero que parece que podrán evolucionar a la tracción? Luego nosotros también seguimos telefónicamente, posterior al alta, a esos pacientes. Los contactamos entre las 24 y las 48 horas. Muchos de ellos han quedado semipostrados, con oxígeno crónica domiciliaria, sobre todo los que tenían enfermedades respiratorias preexistentes o comorbilidades preexistentes, dentro de las cuales las peores evoluciones las presentaron los varones, en un grupo importante, los diabéticos, los pacientes obesos, en la categoría de obesos y de sobrepeso, y los pacientes, por supuesto, añosos. Al alta estamos reevaluándolos telefónicamente, hay muchos que no hemos podido contactar porque están semipostrados y no han podido venir todavía al consultorio. Pero sí, hasta acá, los jóvenes que hemos podido evaluar han tenido una buena evolución, salvo esto de la fatiga, la debilidad, el cansancio que persiste. Se ha visto que tienen fatiga crónica, los grupos europeos hablan de hasta 6 meses la posibilidad de fatiga crónica, y nosotros lo vemos también. Y en las evaluaciones, las pocas que hemos podido hacer, porque le digo son los últimos 45 días, radiografía de tórax en los jóvenes y en los menos comprometidos, con resolución, entre las 4 y las 6 semanas. Y de espirometrías normales. Solo hemos visto alteraciones en el test de marcha, como les digo, pero más fatiga que caída de la saturación. Aún no hemos hecho difusión en este grupo de enfermos. Esa es básicamente. En el hospital italiano recién estamos armando el grupo. ¿Cómo está armando el grupo? En el Sanatorio Allende, con clínicos, infectólogos, neumonólogos y pediatras. Y el grupo post-COVID por clínicos, infectólogos, neumonólogos y cardiólogos.
Bueno, Realmente es muy interesante todo lo que contaste, es increíble la experiencia que han generado en tan poco tiempo. Daniel, queríamos consultarte a vos cómo fue tu experiencia o cómo es en realidad y qué opinión tenés al respecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por participar, por invitarme a participar, este grupo de amigos y como es siempre la MR que nos da esta posibilidad de vínculo y que cada uno cuente de su experiencia y creo que es lo más importante, esto es lo que decía Sebastián y Brenda, que independientemente de todo lo que uno lee, creo que cada uno tiene su realidad y cada uno adapta su realidad a la situación que tiene. Y esto es fundamental. Indudablemente, yo voy a contar un poquitito rápidamente la experiencia más, digamos, en lo público, lo privado en Buenos Aires fundamentalmente empezó ahora a generar una gran demanda en cuanto al seguimiento, como en todos lados, eso creo que nos está pasando a nivel de todo país, pero probablemente nosotros, que fuimos los primeros en la batalla, empezaron a aparecer, digamos, todas estas complicaciones que venimos hablando, ya a esta altura con un nivel o con un caudal de pacientes muy interesantes y que hay que sostener. El hospital público, nosotros, los neumonólogos en el Hospital Ramos Mejía, tuvimos dos funciones fundamentales. Fue muy interesante porque nosotros teníamos nuestra sala propia, pero además nos hicimos cargo de lo que se llaman acá en Buenos Aires sala de sospechosos. ¿Qué era sala de sospechosos? Era justamente los pacientes que venían por los centros febriles, la SUFU, que decimos aquí, se hisopaban, venían con comorbilidades o con situaciones que la comorbilidad no solamente tener bien como decía creo que Brenda, no es solamente tener una enfermedad de base o tener más de 60 años, sino que indudablemente hay situaciones que tienen que ver con lo social y es la otra mirada, que es la situación que nosotros vivíamos porque era un hospital que recibía una gran afluente, digamos, de la Villa 31, por ejemplo, de acá de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, esa es una comorbilidad que es la imposibilidad también de aislar o la posibilidad de aislar a los pacientes de una multitudinaria familia o centro social que significa una villa. Por lo tanto, recibíamos los pacientes que se hisopaban, que venían con con clínica. En un primer momento, el hospital, por orden, digamos, de la dirección, cosa que cuando uno lee lo que pasaba, por ejemplo, en otros países como España, el director, con los pocos recursos que teníamos, dijo, hay que hacerle a todos los pacientes con síntomas respiratorios que tienen indicación de ir a sala de sospechoso y en función de eso, internarse o no internarse, hacerle tomografías a todos. ¿Esto qué mostró? En primer lugar, nos mostró lo que probablemente discutíamos. O sea, ¿es importante hacer tomografía a todo? ¿La radiografía es lo mismo? La realidad es que en muchos casos teníamos radiografíamos y teníamos tomografía. E indudablemente cuando veíamos una radiografía, teníamos buenas radiografías con buena calidad, veíamos que prácticamente el paciente tenía una radiografía normal. Y cuando hacíamos una tomografía nos encontrábamos con sorpresas, porque la realidad, muchos de ellos tenían pocos síntomas, pero tenían mucho compromiso del intersticio pulmonar que se reflejaba en la tomografía y en una radiografía uno no lo ve. Entonces, ese es un concepto, digamos, que fuimos aprendiendo. Esos pacientes pasaban a sospechosos. Nosotros teníamos la obligación de formar parte de lo que es el triage. A partir de ahí veíamos la primera evolución y cómo los pacientes evolucionaban dentro de las 24 o 48 horas e indudablemente esperando la positividad o no, ahí armábamos, digamos, la estrategia hacia dónde iba ese paciente. Si iba un paciente a internación de sala COVID, o era un paciente que iba a terapia intensiva, o era un paciente que iba a un lugar intermedio que era la guardia, cuando eran pacientes que eran moderados a severos, que no tenían criterio de estar en terapia intensiva, porque primero teníamos muchas limitantes, teníamos pocas camas, muy pocas camas,
rápidamente se contagió mucho personal de terapia intensiva, por lo tanto teníamos poco personal. Eso es lo que llevó que, a diferencia de lo que cuenta Vivi, que indudablemente la tasa de mortalidad en terapia intensiva realmente era más del 50%. Y esto tiene que ver con las realidades sociales que tiene cada uno. Por eso yo soy, en algunas discusiones que hemos tenido, aprendiendo un poco de los pacientes, tenemos que hablar de las situaciones que tenemos cada uno y adaptarnos a la situación de cada uno. Y esto es lo que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque los pacientes necesitan una atención especial, necesitan kinesiólogos, necesitan gente que está permanentemente encima de ellos. Porque nos ha pasado también que nosotros en la sala de sospechosos, esperando que pacientes que sabíamos que eran positivos, porque tenían clínica, porque tenían placa, porque tenían tomografía, porque tenían todo, eran los pacientes donde adoptamos la pronación precoz, oxígeno y pronación precoz, que nos ha dado muchos resultados. Pero también para sostener esto, necesitas personal idóneo y que permanentemente esté arriba del paciente, porque la tendencia es que el paciente se siente un poco mejor y vuelve otra vez a la normalidad, y esos pacientes, muchos de esos pacientes se nos complicaban. Entonces, estas son realidades que podemos seguir contando anécdotas y enseñanzas que nos dejó, que nos está dejando estos casi 8 meses que estamos al frente de esta pandemia, que son realidades totalmente diferentes. Nosotros llevamos internados, vistos directamente en sala de sospechoso, alrededor de 1.100 pacientes. Solamente, digamos, evaluados por nosotros, que después, por supuesto, pasaban a otra sala y muchos de ellos hacíamos seguimiento porque nos interesaba, porque indudablemente nuestro hospital participó de protocolos realmente muy interesantes. Por ejemplo, el protocolo del Redencivir, el Hospital Ramón Mejía fue elegido como uno de los hospitales piloto para aplicar esto, así que también aprendimos mucho porque eran protocolos abiertos, por lo tanto sabíamos nosotros qué pasaban con los pacientes que recibían la medicación o que no recibían. O sea que fue un aprendizaje que podemos contar de la experiencia, que es lo importante. Voy a cerrar acá porque podemos seguir, así le doy el lugar también a Juan, como para una introducción, y después si quieren las preguntas. Bueno, Daniel, muchas gracias. Juan José. Bueno, gracias nuevamente a todos por la invitación a participar de este webinar. Y brevemente, bueno, para los que no conocen físicamente el Hospital María Ferrer, el hospital es una gran sala de medicina respiratoria, es un hospital con una dirección hacia la medicina respiratoria muy marcada. En la puerta del hospital hay una unidad de febriles de urgencia, y desde allí, a partir de unos 50 mínimo hasta 100 casos por día, se derivan los pacientes que así corresponde al hospital. De manera que en nuestro hospital hemos tenido pacientes con COVID-19 desde la guardia hasta el último piso del hospital, reservando un pequeño lugar para nuestros propios enfermos con asma, con EPOC, con fibrosis pulmonar. Así que estamos trabajando de esta manera desde el mes de marzo, con una enorme cantidad de pacientes con coronavirus que han sido segmentados de acuerdo a su grado de severidad. Los pacientes leves, con cuadro leve, sin antecedentes de enfermedades respiratorias y sin comorbilidades sistémicas significativas, y con mantención de los parámetros respiratorios dentro de la normalidad, fueron derivados a su domicilio y seguidos de manera telefónica, tal cual recomiendan las guías internacionales. Los pacientes moderados y severos que fueron internados han sido seguidos en consultorio desde sus etapas iniciales. Yo he participado y participo de ese seguimiento de pacientes post-COVID moderados y severos, y fundamentalmente mi función está vinculada a los exámenes funcionales respiratorios. Esta función es un elemento importante dentro del seguimiento post-COVID,
y hemos seguido aprendiendo respecto de cómo manejarnos con estos pacientes desde el punto de vista de los exámenes funcionales respiratorios desde el inicio hasta la actualidad. En su inicio, nosotros hacíamos hisopado nasofaringio con detección de PCR en todo paciente, incluso post-COVID temprano, que era sometido a un examen funcional respiratorio, porque no sabíamos cuál era la evolución. De esa conducta aprendimos dos cosas, yo diría importantes. La primera es que ante la posibilidad de estudiar desde el punto de vista molecular la expresión genómica del hisopado nasofaringio, encontramos que un 10% más o menos de los pacientes seguían teniendo genoma detectable, pero solamente se detectaba una porción proteica de las que originalmente habían determinado el diagnóstico del COVID moderado severo. Por ejemplo, la proteína N vinculada al genoma viral. De manera que estos pacientes tenían solamente una expresión genómica viral parcial y eran solamente un 10% de ellos los que la presentaban. Un único paciente presentó una expresión completa genómica viral en el post-COVID y coincidió que este paciente era HIV positivo, es decir, tenía una inmunodeficiencia que justificaba la persistencia de la expresión genómica viral plena. ¿Para qué nos sirvió esto y cuál es la utilidad? Porque he visto algunas preguntas que llegaron ya y algunos cuestionamientos que nos hacen todos los días respecto a este tema. ¿Para qué nos sirvió esta experiencia post-COVID? Bueno, en primer lugar, nosotros creemos actualmente que la posibilidad de una transmisión infectocontagiosa del paciente post-COVID entre las 4 semanas desde el inicio de los síntomas y las 12 semanas desde el inicio de los síntomas, es decir, entre el mes y los 3 meses posteriores al inicio de los síntomas, es muy baja. De manera que con mucha seguridad, siempre que se utilicen los elementos de protección personal adecuados, esto es barbijo N95, barbijo quirúrgico, antiparras, camisolín hidrorrepelente, cofias, botas y la higiene del lugar, la espirometría puede ser realizada con bastante seguridad y con una muy baja probabilidad de transmisión infectocontagiosa desde el paciente post-COVID. Coincidentemente con esto, el Center of Disease Control hace más o menos un mes publicó datos respecto de el control infeccioso del paciente post-COVID. Y justamente coincide lo que nosotros hemos visto con esta comunicación del Center of Disease Control. Es decir, los pacientes post-COVID desde el punto de vista respiratorio pueden ser estudiados con bastante seguridad, considerando que un muy bajo porcentaje de ellos pueden persistir con genoma detectable, pero que ese genoma detectable es parcial y muy probablemente no tenga repercusión infecciosa. Así que nosotros estamos haciendo un consultorio post-COVID que incluye el examen funcional respiratorio cuando está indicado. Esto es cuando el paciente ha tenido neumonía moderada o severa, o bien el paciente persiste con síntomas respiratorios, o bien el paciente tiene antecedentes de enfermedad respiratoria que justifican este seguimiento. Y ese seguimiento lo hacemos con exámenes funcionales respiratorios que limiten el máximo posible la velocidad de flujo de las maniobras expiradas. Por ejemplo, nos remitimos a la espirometría, al test de caminata de 6 minutos, eventualmente a la necesidad de volúmenes pulmonares, pero no utilizamos de regla las pruebas de ejercicio cardiopulmonar, las pruebas de broncoprovocación o las pruebas que requieren hiperventilación sostenida. Así que en lo que podemos sacar, lo que podemos obtener de valioso respecto a nuestra experiencia, es que pareciera que hoy en día no es necesario hacer un hisopado nasofaringio con detección de genoma viral para
ofrecer al paciente un examen funcional respiratorio limitado. Es muy probable que estos pacientes, la enorme mayoría de ellos, tengan una expresión muy parcial del virus. Se excluye de este criterio a los pacientes inmunodeprimidos, en quienes la expresión genómica viral puede ser plena y por lo tanto su infectocontagiosidad seguir vigente. Finalmente, aplicamos estas pruebas funcionales junto con el resto de los estudios que ustedes han mencionado en pacientes que tienen una indicación clara, es decir, pacientes con enfermedad moderada severa, con persistencia inexplicable de los síntomas respiratorios, y en eso quiero coincidir absolutamente con Daniel. Yo diría que el 80% de nuestros pacientes moderados y severos post-COVID presentan tomografía computada con una extensión y una severidad de lesiones que es muy difícil de valorar con una radiografía de tórax simple. Esto no significa que haya que pedirle tomografía computada a todo el mundo, pero sí que ante la persistencia de síntomas, la desaturación con una prueba de caminata o alguna enfermedad respiratoria preexistente o una comorbilidad sistémica significativa, la tomografía computada puede aportar datos muy valiosos respecto de la realidad del paciente desde el punto de vista del compromiso respiratorio. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que respondiste gran parte de las preguntas que nos venían haciendo, así que, bueno, muy claro lo tuyo. Ahora sí vamos a dar comienzo a las preguntas que viene haciendo la gente, que son muchas. Antes de eso, quería saber si está la doctora Susana Lunin, la presidenta de la MR, y si quiere hacer algún comentario, si no la dejamos que descanse. Sí, está. Hola a todos, buenas tardes. Hola. Un gusto enorme saludarlos a cada uno. No te damos tregua, Susana. Sí, claro. Bueno, primero agradecerles profundísimamente este excelente webinar. La verdad que maravillosa la dinámica. Sebas y Brenda estuvo muy interesante, muy claro y muy concreto, y bueno, y estos tres panelistas de lujo, que decirle. Muchísimas gracias en nombre de la AMR, y bueno, esta intencionalidad de poner claridad a qué tenemos que hacer ahora, porque claramente esa es la realidad de nuestros consultorios, que es la demanda de qué hacer, y desafortunadamente de muy poca claridad para los pacientes, porque la desinformación y la mala información es mucha. Entonces, la verdad que en esto ponernos un poco todos de acuerdo y tener lineamientos en común, creo que nos va a ser muy útil a nosotros y sobre todo a los pacientes. Y esto se suma, aunque no es el tema del webinar, pero solo quiero comentar lo que quizá tendríamos que pensar en esto, Sebas y chicos de la Mediateca, un poquito la confusión también de los test de diagnóstico, porque me parece que esto también debería estar incluido en el control post-COVID, porque por las distintas calidades de los test serológicos o los test de diagnóstico, por lo menos nuestra experiencia en Córdoba es que hay también mucha diversidad y mucha confusión en los pacientes. Bueno, si después alguno quiere hacer un comentario sobre eso, se lo agradezco. Felicitaciones, muchas gracias, y bueno, esperamos las preguntas. Bueno, bárbaro, muchas gracias, Susana. Vamos a empezar con algunas de las preguntas. Daniel, además de las complicaciones que se mencionaron, en la experiencia que han tenido ustedes, neumonías bacterianas u otro tipo de complicaciones, ¿en qué porcentaje, si tenés algún número, aunque no sea exacto, qué tan frecuente lo has visto? Mira, lo importante de todo esto es muy interesante, digamos, la pregunta, porque fui uno de los primeros, lo pueden decir los médicos del hospital, que puse en tela de juicio, y fuimos aprendiendo a través, digamos, del tiempo. Eso es así. Había una cierta normativa que todo paciente que tenía indicación, digamos, de internación, que eran los pacientes, como bien decían, que eran los pacientes que tenían neumonía moderada, fundamentalmente, a todos los pacientes se los cubría con antibióticos, con esquemas que daban miedo.
¿Por qué? Porque, bueno, se los trataba con esquemas de neumonía complicada de la comunidad. Por lo tanto, eran pacientes que venían con cefalosporinas de tercera generación con macrólidos. Y la realidad es que uno lo que veía en un comienzo era que, un poco esto, contestándole a unas, me río por unas cuestiones que estuvimos charlando con Sebastián Gusten por un tema con una paciente, veíamos que no sabíamos qué hacer con estos pacientes que tenían disnea. En ese momento no se sabía tanto del tema del recovery, y teníamos hospital público, le poníamos corticoides, los pacientes dejaban de tener fiebre inmediatamente. O sea, con paracetamol le poníamos, no hacían nada. Y le poníamos unos esquemas antibióticos que eran catastróficos. La realidad es que a partir de ese momento empezamos a ver que realmente estos pacientes no tenían nada que ver con sobreinfección bacteriana. No solamente nosotros hemos tenido una muy baja tasa de infecciones bacterianas agregadas, sino que cuando uno escuchaba al resto del mundo, escuchábamos a los españoles o a los italianos, le pasaba exactamente lo mismo. Por lo tanto, se empezó a restringir la normativa, digamos, de que todo paciente que se internaba se le tenía que poner no solamente corticoides, sino que se le ponía, digamos, se le ponía antibióticos de amplio espectro. Y se tomó en consideración ciertas pautas que parecían lógicas. ¿Cuáles eran? Los pacientes que inicialmente no solamente tenían compromiso, digamos, del intersticio, uno veía el virus merilado, venían los parcheados subpleurales, más extensos, menos extensos, pero fundamentalmente le prestábamos atención a los pacientes que desde el comienzo tenían tendencia a la consolidación. O sea, los pacientes que tenían tendencia a la consolidación en la tomografía, donde uno veía no solamente el virus merilado, sino que tenía neumonía, aparecían con broncograma aéreo, o sea, componente de ocupación alveolar, con broncograma aéreo, éramos los pacientes que empezamos a seleccionar como para poder indicarle realmente antibióticos. Porque este es un problema que se nos va a venir. Es la próxima pandemia que vamos a tener, que es la alta resistencia a antibióticos que vamos a tener en el futuro, ¿no? O sea que que hay muy baja incidencia en pacientes, por supuesto, que no entraron a terapia, porque en terapia después cambia totalmente. El paciente que es ventilado entra en un protocolo totalmente diferente. Es un paciente con COVID respirado. Sí, Sebastián. Y en el post-COVID, que digamos particularmente, si has tenido experiencia de tener muchos pacientes con neumonía postviral, como ocurre con la gripe, por ejemplo. En nuestra experiencia hemos tenido algunos casos, pero han sido excepcionales, digamos. Me impresiona a mí que como complicación la neumonía postviral o post-COVID, la neumonía bacteriana, es de una incidencia muchísimo más baja que postgripal, digamos. En general, toda la dinámica que tiene el COVID, sea en el momento del inicio o en el post-COVID, los pacientes que se recuperan, sacando los pacientes que, por supuesto, que entran en un respirador. Estamos hablando que cambia totalmente la dinámica en un paciente que está respirado, porque es un paciente que está respirado y toda la comorbilidad que significa tener un tubo endotraqueal o traqueostomizado. La realidad es que esto que decís vos es así. Es poca la incidencia de asociación de lo bacteriano asociado al COVID. En general, en todo el desarrollo que tiene COVID. Y las estadísticas en el mundo también lo muestran. Por eso todos están preocupados ya, esto que hablábamos, de lo que es la resistencia a antibióticos. Se ha dado antibiótico a toneladas en los pacientes y la realidad es que no te cambia nada. Bien. Yo quería hacerles otra consulta. Hay muchas preguntas acerca de corticoides e infiltrados en virus merilado. Entonces, acerca de paciente que persiste con los infiltrados en virus merilado, las preguntas son si le darían corticoides y en qué tiempo y demás. No sé, Viviana o... Te puedo contestar, pero que hable otro si querés. El que quiera. Juan, no sé, yo lo que quiera, o no, Brenda. Yo lo que creo, pero es una opinión personal, y después le voy a preguntar a Vivi a ver qué piensa. Cuando hablábamos un poquito de lo que es la lesión que provoca el virus mismo, la nucleocápside, que estimula todo lo que es la respuesta fibrótica, y cuando un poquito hablábamos de los cambios fibróticos,
sutiles que tienen estos pacientes, yo no sé si la mejor opción son los corticoides a largo plazo. No sé qué es lo que estamos tratando y qué van a mejorar. Y aparte, también estos pacientes muchas veces salen con mucha astenia, mucha debilidad muscular, son pacientes que están internados si tienen neumonía severa durante mucho tiempo en terapia, entonces no sé cuál es el beneficio de tratarlos con corticoides a largo plazo. Sí me parece que cuando uno identifica cuáles son los factores de riesgo para progresión, por lo menos hacia la fibrosis, lo que hay que tratar de ser es agresivo en no perpetuar la lesión y la inflamación que después se convierta en fibrosis. O sea, la sobreinfección bacteriana, como dice Daniel, cuando es en terapia o cuando hay tendencia a la consolidación, ser agresivos en el tratamiento. En la primera parte donde está la tormenta de citoquinas, sí tratar con corticoides, tratar de ventilar a los pacientes con ventilación protectora, o sea, tratar de tener algo de hipercapnia permisiva y con bajos volúmenes tidal. Creo que me parece que el tema de los corticoides yo no lo tengo tan claro y me parece que el estudio demostró que es poco tiempo y por ahí en algunos pacientes más de dos semanas o hasta un mes, pero no sé si mucho tiempo más el tratamiento con corticoides. No sé, Vivi, ¿vos qué opinás? La cuestión de los corticoides, si bien no está clara, hay dos estudios grandes, el Recovery y después este último que apareció ahora de los 250 miligramos en pulsos de metilprednisolona para el paciente hipoxémico grave. Pero en el post-COVID, ¿eh? Sí, son dos cosas, claro. En el pre-COVID y en el post-COVID, como dice Brenda, se ha querido emular al SARS un poco las lesiones residuales, secuelares que puedan quedar con compromiso intersticial, y hay estudios grandes donde se ha visto que aquellos que tienen por más de 2 semanas aún cambios, estos crazy paving, aquello que es reticular, es posible que vayan a las complicaciones fibróticas posteriores. Claro. Es más, se pueden perpetuar al año, a los 2 años, y ya hay estudios grandes a 15 años con pacientes secuelares de compromiso intersticial. ¿Qué hacemos nosotros? Una indicación off. Los pacientes que tienen vidrio esmerilado, les hacemos una dosis media por un mes de aquellos que persisten las lesiones, de una dosis media de meprednisona. Pero es totalmente en esto de prevengamos antes que se pueda venir el cambio reticular porque se está perpetuando la inflamación. Sobre todo el que se va con una saturación de oxígeno borderline, eso. Pero también tener en cuenta que la postración también es secundaria al uso crónico de los corticoides, ¿no? Y con respecto a lo que decía Daniel, nosotros le hemos pedido antígeno, empezamos muy entusiastas con pedir antígeno urinario para neumococo y legionela, y después los costos se nos fueron, no dieron nada, causa luego el antibiótico, claro. ¿No? Con respecto a los corticoides, lo que pregunta, porque eso es una pregunta que se reitera, en el Congreso COVID español fue una pregunta que se hizo en el coloquio y la realidad es que no hay ningún estudio aleatorizado, controlado, o ni siquiera observacional del uso de corticoides. No. Lo que se comentaba es que hay un registro español en donde van a ver retrospectivamente si los pacientes con eso que, digamos, el sentido común dice, si el paciente tiene mucho vidrio esmerilado, tiene crazy paving o algo que uno lo trataba con corticoides, podría mejorar, la realidad es que no lo sabemos. Yo creo que hay que valorar bien costo-beneficio porque corticoide no es una, digamos, durante un mes, no es gratis, ¿no es cierto? Sí. Yo quería agregar en ese sentido, porque hemos tenido casos al respecto y obviamente no hay una respuesta, es que centrar la indicación del corticoide en la imagen tomográfica resulta un poco limitado, resulta un poco parcial. Creo que hay que observar la eventual necesidad del uso de corticoides en el post-COVID, además de la tomografía computada, además de la extensión de las lesiones, si el paciente sigue teniendo marcadores de inflamación agudo.
No es común, pero hemos tenido pacientes con PCR elevada persistente e infiltrados pulmonares, asociado además a síntomas respiratorios que no cedían en el tiempo, que no cedían en la evolución de los días o de la semana. Digo esto también porque a veces la rigidez en el control clínico presencial, esto de las 4 semanas, de las 12 semanas, bueno, como estamos abriendo camino con este tema, bueno, uno se permite incluso ver al paciente en periodos intermedios o contactarlo. ¿A qué me refiero entonces? Que además de los criterios eventualmente tomográficos para indicar corticoides sobre la persistencia de las imágenes, habría que sumar criterios de laboratorio de persistencia de inflamación, persistencia de los síntomas y eventualmente también un examen funcional respiratorio que estuviera indicando el riesgo de progresión hacia una enfermedad potencialmente fibrótica con una digamos, inflamación no controlada o con el desencadenamiento de una reacción inflamatoria no controlada. En esos casos, que no han sido muchos en el post-COVID, en la experiencia del Ferrer, que llevamos aproximadamente medio centenar de pacientes moderados, severos, seguidos de esta manera, los corticoides administrados durante periodos breves, por ejemplo, 40 miligramos de meprednisona durante 5 días o durante 7 días, han sido útiles para mejorar el cuadro clínico con estas condiciones. Otra consulta que se repite mucho y que quería transmitirla a ver qué les parece a ustedes es acerca de la rehabilitación pulmonar. Se plantea que por ahí la rehabilitación temprana en los pacientes que, como ya saben, persisten mucho sintomático, podría llegar a ser beneficiosa, versus el riesgo de ese paciente que uno lo hace ventilar alto flujo con el ejercicio y demás. ¿Qué opinión tienen respecto de si les parece beneficioso y en qué momento y en qué paciente, ¿no? En realidad que, bueno, puedo contar un poquitito lo que nosotros empezamos a hacer. La realidad es que cuando empezaron a aparecer algunos artículos afuera con respecto a la rehabilitación, nosotros, así como acá en Buenos Aires, bueno, en lo público, el Hospital Ferrer y nosotros tenemos un grupo de rehabilitación interesante y empezamos a hacer rehabilitación precoz en estos pacientes. Y la realidad es que, y tenemos algunos pacientes internados en rehabilitación que algunos no pueden, como no se puede trasladar, la realidad por una cuestión epidemiológica, se le hace, digamos, una rehabilitación en la cama, a veces con mancuernas o algo en la cama, y el paciente realmente, claramente, por lo menos lo que tenemos, los pocos pacientes que tenemos ahora, y ahora empezamos a hacer la telerehabilitación de los pacientes que se van post-alta, nos está mostrando que probablemente sea una herramienta interesante como para que los pacientes dejen o mejoren por lo menos la sintomatología que estuvimos hablando todo el tiempo, ¿no? Que fundamentalmente la disnea, la desadaptación que logran entre medio de la postración, más los corticoides, más todo lo que le estamos haciendo, parecería de que es un dato interesante. Las publicaciones que hay en el mundo es que indudablemente también incorporan la rehabilitación precoz en estos grupos de pacientes en internación, y también los resultados, por lo menos de lo poco que he leído hasta ahora, con respecto a la rehabilitación, parecería ser bastante promisorio. Nosotros empezamos a hacerlo con cosas simples, o sea, con un palo de escoba en la cama, lo que hay, se les enseña el entrenamiento que debe hacer, con cosas sencillas, y el paciente por lo menos subjetivamente empieza a mostrarnos de que se siente mejor, que puede ir al baño mejor, o sea, detalles puntuales que tienen que ver con la clínica. Así que veremos, cuando tengamos un número determinado, podemos hablar un poquitito con más claridad, pero parecería que indudablemente ayuda y mucho a estos, ¿no? A estos pacientes que están tanto tiempo ahí internados y postrados. Tengo una pregunta Bien. para ustedes, no sé si las vivencias las podemos compartir. El paciente leve que hemos tenido en el domicilio con muchísimas mialgias,
con gran dolor muscular generalizado, que un poco ha sido el que después ha presentado esta fatiga o este desacondicionamiento físico. Y hemos tenido casos en las terapias intensivas, en ambas, de rhabdomiólisis. Es más, que ha llevado a los pacientes a insuficiencia renal. No sé si piensan que puede tener algún componente, así como es neurotrópico o tiene neurotropismo el virus, que pueda también tener algún impacto muscular y empeorar aún más la situación de la postración, el respirador, el corticoide a largo plazo. No sé si han tenido experiencia con eso. Hemos pedido CPK en algunos pacientes posterior al alta de estos que manifiestan tanto cansancio, pero la verdad que no sé si estuvimos tarde con la solicitud de la CPK. Vos estás hablando de pacientes leves. ¿Esto que te pasó? No. Estoy hablando de esto que manejamos en el domicilio y están con muchísimas mialgias, luego los vemos a posteriori con esta debilidad muscular, la fatiga y el cansancio, y tratando de extrapolar lo que hemos visto en la terapia con casos de rhabdomiólisis, dos o tres casos de rhabdomiólisis que han llevado al paciente a insuficiencia renal y diálisis. No sé si es el COVID o qué, no. Pregunto esto. Nosotros en pacientes leves, o sea, indudablemente sí, la debilidad y el cansancio, y a muchos lo refieren como dolor muscular. Es una dolor. Como dolor muscular, y son pacientes sí, que se toman toneladas de analgésicos y es lo mismo que fuera nada. En esto volvemos otra vez a la magia de la medicina, y lo que uno puede hablar es un poquitito los medios que tiene y lo único que puede hacer. Algunos de esos pacientes, lo mismo que con Seba, yo le decía, pues se reía ayer, creo antes de ayer, que estuvimos discutiendo, los pacientes que persistentemente están con fiebre, están en la casa, pero tienen fiebre, no tienen tanto compromiso pulmonar, tienen fiebre persistente y cefalea que no calma con nada. Llamativamente, en estos intentos, así como Fleming descubrió la penicilina de casualidad, recurrís a herramientas de lo que podés tener y pensás, si esto supuestamente no sabemos si el virus es el causante de la respuesta inflamatoria o es directamente el que provoca lesión, muchas veces haciendo una abstracción media hipotética, burda o sencilla, le ponemos a veces poquitos dosis de corticoides, pero muy baja dosis de corticoides, y llamativamente los pacientes mejoran rápidamente. Pasa con la cefalea, pasa con la fiebre, y muchos de estos pacientes que tienen dolores musculares intensos que te dicen, pero mirá, le sacás tomografía y la tomografía es normal. Pues llegás a hacerle cualquier cosa para decir, bueno, descarto todo para quedarme tranquilo de que si cometo el error de sobremedicar o indicar algo, por supuesto que esto, si me preguntan de dónde lo sacaron, y yo le voy a decir de la medicina, de la evidencia, de lo que tenemos. Punto. No le puedo dar ninguna respuesta ni que vayan a leer ningún metaanálisis. Entonces, bueno, sí, se va. Dos preguntas que yo he visto también. Una es preguntar, Juanjo, el tema del filtro, que preguntan del filtro si, por más que haya tenido COVID, si hay que hacerlo con filtro. Sí. Absolutamente. Independientemente de que se trata de pacientes post-COVID con muy bajo potencial infectocontagioso, como ya ha sido mencionado y como la evidencia lo indica, yo querría, si es posible, mostrar brevemente la página del CDC, que, digamos, sustenta este criterio, porque me parece que va a ser muy útil para otras preguntas que he visto que han llegado. Pero independientemente de esa condición, el operador tiene que utilizar elementos de protección personal de nivel 3 y es necesario el uso de un filtro antimicrobiano adecuado, un filtro antimicrobiano que sea capaz de filtrar 5 micras, digamos, y nosotros estamos solicitando a los pacientes que, bueno,
aquellos que pueden hacerlo nos provean ese filtro. El costo, que es un elemento muy importante, ¿no?, para todos nosotros, está alrededor de 500 pesos. Estamos consiguiendo filtros con ese valor, más o menos, y los pacientes que pueden comprar un filtro a 500 pesos, obviamente lo hacen, y si no, utilizamos los filtros que compramos a través del hospital. Pero es absolutamente indispensable por seguridad de contaminación cruzada, por bioseguridad del personal operador, para disminuir las posibilidades de contaminación de las superficies del laboratorio de función pulmonar o de la oficina donde se haga la espirometría, el uso de un filtro antimicrobiano. Juanjo, una pregunta con respecto a eso, porque nos están viendo de y más que nada el médico del interior que va a hacer el seguimiento post-COVID, que le llegan todos estos pacientes. Y uno está con el espirómetro, el filtro antibacteriano, pero también tiene los otros pacientes. ¿Cuánto pensás vos que tiene que pasar de tiempo si uno le va a hacer una espirometría a un paciente que aunque sea post-COVID? Entre paciente y paciente, decís vos, Brenda. Exacto. Bueno, eso depende mucho de cómo acondicione la sala. Si la sala está ventilada, si la sala está desprovista de elementos inútiles que están circulando por ahí, por ejemplo, un escritorio lleno de papeles, no sé, abrigos colgados en algún lugar, no sé, historias clínicas. Si yo puedo tener un lugar que esté acondicionado para que yo haga una limpieza rápida, que el lugar esté ventilado y que las posibilidades de transmisión, digamos, entre los pacientes disminuya por cuestiones de bioseguridad, yo creo que con media hora, 40 minutos es suficiente. Bueno, siempre que uno no tenga que hacer una espirometría post-broncodilatadores, que este es otro de los temas, ¿no? La espirometría post-broncodilatadores puede hacerse siempre con aerosol de dosis medida, es decir, con MDI, no con nebulización. Las nebulizaciones también tienen el problema de la hiperventilación y no son útiles no solamente para la espirometría, sino incluso para la guardia. Pero de nuevo, recuerden que las posibilidades de transmisión son bajas. Y aún así, sobre la base de esta seguridad, las recomendaciones internacionales indican la necesidad de filtros antimicrobianos, de elementos de protección personal, de salas ventiladas en donde se hagan los estudios funcionales y acondicionarlas de tal manera de que la contaminación de las superficies sea la mínima posible, evitando elementos superfluos o no útiles a la hora de hacer la espirometría. Sí, yo quería... Sí, perdón, Daniel. No, muy interesante la pregunta que hizo Brenda y lo que vos decís, Juan, porque ya ahora hubo algunos colegas que se contagiaron, o sea, que tenían extremo cuidado en su vida habitual hasta que empezaron a hacer espirometrías. O sea, a partir del comienzo de hacer espirometría, empezaron algunos contagios de amigos de la AMR que conocemos, porque fue bastante claro que esa fue la situación que los llevó a contagiar. Por lo tanto, esto que vos decís, Juan, es fundamental. Y los filtros se tienen que usar para todos, o sea, COVID o no COVID o post-COVID. O sea, es filtro para todos. Esto viene para largo. Y son de un solo uso por paciente, es decir, cada paciente tiene que tener su filtro. Y el otro y la validación, porque el tema esto es que es una discusión con el tema de los filtros, es qué tipo de filtro. Esto que vos decís es claro, pero no todos los filtros que están entrando acá al país cumplen con esas normas. Es otro tema también que podemos, es para largo para discutir, ¿no? Bueno, eso es bueno discutirlo con el representante del equipamiento que uno tenga. Nosotros utilizamos dos marcas de filtro que no vienen al caso, una un poco más costosa, otra más económica, pero que tienen, digamos, la autorización, claro, tienen el respaldo del proveedor respecto de su característica tanto desde el punto de vista de la filtración de microgotas,
como también, y de partículas, por supuesto, como también de no interferir con las mediciones. Estamos hablando siempre de espirometría en post-COVID. En espirometrías de pacientes que tienen síntomas respiratorios que motivan el estudio, por ejemplo, pacientes con fibrosis pulmonar o pacientes con exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde los síntomas respiratorios son indistinguibles de lo que podría ser una infección por coronavirus, una infección por SARS-CoV-2. Nosotros estamos haciendo, además del triage, un hisopado nasofaringeo con detección de PCR 48 a 72 horas antes. Es un método complicado, es un método costoso, pero es la única forma de tener una seguridad entre el 70 y el 80% de que el paciente no tiene COVID en el momento de hacer la espirometría. Y siempre estamos hablando de que la espirometría resulta un elemento absolutamente indispensable para el cuadro que presenta el paciente. Si el paciente está en condición clínica estable, si es un paciente con fibrosis pulmonar en condición clínica estable, bueno, uno debería pensar en postergar la espirometría y privilegiar otros métodos de evaluación con menor exposición desde el punto de vista de la bioseguridad. Yo no sé. Bien, bueno. Si se... Sí, perdón. No, perdón, sí, creí que habías cortado. A ver si se puede ver esto en la pantalla. Yo no sé. ¿Logran verlo ustedes? No. No. Ok. Esto que estoy mostrándole en la pantalla es un statement del Center of Disease Control, porque tiene que ver con algunas algunas preguntas que he visto ahí han llegado para aislamiento y precauciones en adultos. Aquí se menciona, yo les recomiendo que revisen este documento, a mí me pareció muy bueno porque tiene varias evidencias de cómo los pacientes post-COVID, porque a eso se refiere este documento, tienen muy baja probabilidad de transmitir el virus a otras personas. Esta probabilidad es mayor en pacientes severos, en pacientes con COVID-19 severo. El periodo de contagiosidad podría extenderse entre 10 y 20 días, siempre que uno considere la presencia del genoma viral, aunque en la enorme mayoría de los casos este genoma viral es absolutamente parcial. De esta manera que si un paciente ha tenido COVID-19 y ustedes me preguntan, bueno, ¿puede eventualmente contagiar al resto de la familia? Y la respuesta es que es muy poco probable. Por ejemplo, de 285 pacientes persistentemente positivos post-COVID, 126 de los cuales tuvieron síntomas recurrentes. No se encontró infección secundaria en 790 contactos estrechos de estos pacientes casos. Es decir, la probabilidad de transmisión es evidentemente muy baja en los pacientes post-COVID, y lo que yo quisiera destacar aquí desde este punto de vista es que la espirometría parece ser un procedimiento razonablemente seguro, pero que no excluye el uso de elementos de protección personal nivel 3, el uso de filtros antibacterianos y el acondicionamiento de las salas de espirometría de manera adecuada. Bien, bueno, últimas dos preguntas y si les parece vamos cerrando. Las hago las dos juntas y bueno, como lo van contestando como puedan. La primera es acerca de los anticuerpos. Paciente que no tuvo diagnóstico por PCR, pues tuvo PCR negativa con infiltrados, con tomografía y cuadro clínico compatible. ¿Cuándo y si les parece pertinente realizar anticuerpos? Y la otra también es, hay muchas preguntas acerca de qué posibilidad tiene de reinfectarse el paciente que tuvo un episodio de COVID. Yo contesto, si quieren contesto la primera, para no un poco esta experiencia que nos permitió esto de lo que significa la sala de sospechosos. La sala de sospechosos era esto, o sea, pacientes que tenían clínica y tenían imágenes compatibles con COVID, que la veías a 400 kilómetros, decir, este tipo es COVID. Con PCR reiteradamente negativas. O sea, ¿cuánto es reiterada negativa? Haces la primer PCR al ingreso, 48 horas esperás, PCR negativa, y hemos llegado, digamos, a hacer, por supuesto, 3 PCR. ¿Por qué era esto?
¿Por qué era importante para nosotros? Primero porque el paciente estaba internado y porque tenía compromiso moderado, compromiso bilateral. Segundo, porque para decidir pasar a una sala no COVID, desde el punto de vista epidemiológico, era gravísimo, porque teníamos pocas salas no COVID y los pacientes teníamos la posibilidad, digamos, de contaminar desde el punto de vista epidemiológico esas salas. Entonces les llegábamos a hacer 3 PCR a las 48 horas. Llamativamente, muchos de esos pacientes con 3 PCRs negativas. Entonces decidimos, porque el problema, vuelvo otra vez para atrás, el problema es recursos. Una cosa, ustedes saben que el costo de la PCR es un costo alto. El costo en lo que es la ciudad de Buenos Aires, cuando se pide anticuerpos por ELISA, o sea, anticuerpos en sangre, IgG e IgM, solamente estaba destinado para personal médico o personal, digamos, hospitalario, enfermeros o quien trabaje adentro del hospital. Pero no se permitía hacer para los pacientes que venían a internarse. Hasta que aceptaron, esto fue una cuestión que yo me puse firme. Por suerte la jefa de laboratorio central accedió a todo esto y dijo, no, yo a los grupos de pacientes que tienen hasta 3 PCR negativas, con clínica compatible, con tomografía compatible, es los cuales vamos a tener como elección de hacerle ELISA. Llamativamente, todos esos pacientes que tenían 3 PCR negativas fueron positivos para IgG e IgM. Esto es lo que puedo contarle de la experiencia nuestra hospitalaria. Con esto, ¿qué quiero decirle? Que a mi modo de ver, uno, indudablemente, como ya había algunos trabajos que decían que con PCR negativo, pero en pandemia, con tomografía compatible, hay que considerarlos como positivos. También esto creo que muchos de ustedes lo habrá leído, porque la realidad es que la presentación aguda con síntomas, con tomografía o placa patológica, en pandemia no hay muchas cosas que no le podemos cerrar, por mucho. Por lo tanto, creo que la experiencia, y esto estamos haciendo un trabajo que vamos a ver si nos dan, pero les puedo dar un approach que tiene que ver con esto. Todos los pacientes que fueron negativos con 3 PCR fueron positivos IgG, IgM y eran pacientes que tenían enfermedad. Por lo tanto, esos pacientes pasaban a sala COVID. Imagínense la problemática que hubiéramos tenido nosotros si esto lo pasábamos a sala de cardiología o la sala que teníamos habilitada. Hubiera sido un desastre. Nos hubiéramos quedado sin posibilidad de tener camas en el hospital para pacientes que no son COVID. Entonces, y ahí tenés una transmisión horizontal segura. Ahí ¿seguro? El valor esos de los trabajos de PCR comparados con tomografía que aparecieron al inicio, ¿no? Por esto esto lo digo porque esto fue no hace mucho tiempo, fue en los últimos tiempos, que la verdad que no lo hacíamos antes porque no teníamos aval para que lo hagan, así que no sabemos esos pacientes qué pasó, si contagiaron o no contagiaron. Pero en el último tiempo que nos habilitaron a utilizar el kit, digamos, de ELISA para sangre, para anticuerpos, llamativamente nos agarró un ataque, porque dijimos, ¿cuántos se nos habrán pasado? Pero bueno, ya la normativa y la sistemática. De esto estamos aprendiendo. El valor de esto, de ir aprendiendo y hacer el diagnóstico diferencial con la neumonía bacteriana, ¿no? Que los parámetros del laboratorio son diferentes y no sé si ustedes utilizan la procalcitonina, pero de repente cuando nos quedan dudas, nosotros utilizamos la procalcitonina como para... Claro, esto se usa, no en el hospital, no hay tantas posibilidades estas, o sea, pero sí en privado, lo mismo que decía, creo que vos, Vivi, decías que le hacían, o sea, se le hacía o Brenda, no me acuerdo, que le hacían, digamos, antígeno para neumococo y se hacía procalcitonina para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la problemática de un hospital o de un sanatorio privado también se mide mucho toda la parte epidemiológica, el uso de recursos, a veces en los hospitales públicos, bueno, hay esta medicación y hay que terminarla. No interesa, a veces no hay tanto seguimiento epidemiológico en ese grupo. Y en el privado sí, se hacían las dos cosas. Por eso también digo que aún en privado, procalcitonina baja o negativa prácticamente, y antígeno para neumococo, que todos eran negativos. Por lo tanto, la baja incidencia que tienen las infecciones bacterianas. Pero nada, lo que quiero decirles, les cuento un poco la experiencia nuestra con respecto a anticuerpos, ¿no? Con respecto a la última pregunta, yo les cuento por lo menos lo que me parece para abrir a ustedes.
Reinfección, digamos, la realidad es que digamos, hay muy poco. Bueno, hay casos acá en Argentina conocidos de dos pacientes reinfectados después de varios meses con PCR positiva. Lo que me parece más interesante para comentar finalmente es los episodios de reactivación que se ven cuando uno empieza a hacer post-COVID, es decir, el paciente que cursó su cuadro, que fue dado de alta y posteriormente presenta un cuadro muy, muy parecido al cuadro, digamos, inicial, a veces con PCR negativa, pero que inclusive a veces hasta con empeoramiento de su imagen radiológica, digamos. No sé qué me pueden comentar ustedes que han visto. Yo puedo hablar, pero quiero hablar a otro, pero lo que pasa es que vi muchos pacientes, entonces puedo, pero no, hable quien quiera, yo puedo hacer un comentario. Yo creo que hay algunas cuestiones interesantes respecto del tema de la reinfección. El primer elemento es que no está definida. Los criterios de reinfección no han sido adecuadamente definidos. Se sabe que algunos pacientes después de 3 meses, ese parece ser el plazo, presentan reagudización sintomática. Empiezan a tener nuevamente disnea, empiezan a tener fatiga, empiezan a tener síntomas compatibles y en algunos casos los pacientes presentan genoma viral detectable, aunque este genoma viral detectable está vinculado parcialmente con algunos elementos proteicos de la estructura viral, pero no tienen la expresión plena de todos los elementos proteicos habitualmente detectables y vinculados al genoma viral y que hacen el diagnóstico de COVID-19 en el momento inicial. Allí se abren dos interrogantes. El primero es si en realidad el virus podría seguir estando activo aún con una expresión genómica viral parcial. Y el segundo es cuál es la sensibilidad que tiene el método de PCR en un paciente que presenta síntomas de reinfección. Ustedes saben que, bueno, la detección del genoma viral depende del CT, depende, digamos, de la cantidad de vueltas que se requieren para detectar el genoma durante el procedimiento de diagnóstico. Entonces, no se sabe si estos pacientes presentan un síndrome inflamatorio prolongado o un síndrome inflamatorio que recidiva como consecuencia de una respuesta inmune a, digamos, al virus, una respuesta inmune alejada, o si realmente tienen una reinfección con un virus cuyo genoma es completamente detectado. Esto último parece no ocurrir. Entonces, por lo menos en muchos de estos pacientes. Entonces, la otra pregunta que uno se hace es si la reinfección es una expresión inmunológica de la respuesta al virus alejada del periodo agudo, o si el RT-PCR, el sistema de detección en el hisopado nasofaringio, no ha sido suficientemente sensible para detectar esta infección en los pacientes que han tenido previamente COVID. Yo creo, esto es una opinión absolutamente personal, que hasta que no se definan claramente los criterios clínicos, infectológicos y de laboratorio de lo que significa reinfección, vamos a seguir nadando en esta posibilidad de que si el paciente realmente tiene o no infección. Una cosa que yo quería decir es que junto con el Hospital Elizalde y junto con el Hospital Durán, estamos empezando un protocolo observacional de una cohorte de pacientes post-COVID moderados y severos que incluye el estudio de la respuesta inmunológica celular. Nosotros pensamos que esto es un elemento interesante que podría ser de algún valor respecto de las manifestaciones clínicas del COVID. Y creo que los casos de reinfección podrían ser un elemento también interesante respecto del comportamiento de la respuesta inmune del huésped en relación a la infección viral.
Bueno, bárbaro. Bueno, la verdad que daría para seguir mucho tiempo más y ya son las 9, así que me parece que vamos a tener que ir cortando. Seguramente va a quedar para una segunda charla, hay muchísimas preguntas. Yo les agradezco a todos, fue realmente excelente, tanto los casos como las exposiciones. Y bueno, un saludo a todos, muchas gracias a todos los asistentes que fueron muchísimos y que todavía siguen acá escuchándolos, porque realmente fue muy interesante todo. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a Buenas todos. noches a todos. Gracias. Buenas Bueno. noches. Adiós. Todos. Adiós. Chao. Gracias, Hasta luego. Muriel. Gracias, hasta luego, impecable. Hasta luego. Ah. Gracias, hasta luego. Adiós.